Leerle cuentos a los niños desde la más temprana edad es algo muy positivo para la relación afectiva entre padres e hijos, pero además genera un gran estímulo en los infantes que les permitirá un mejor desarrollo posterior de las habilidades relacionadas con la lectura, la escritura, el lenguaje verbal y la comprensión de textos. A esta conclusión ha llegado el Grupo de Investigación en Ciencias del Lenguaje, GICIL, de la Universidad de Nariño. El Grupo de Investigaciones en Ciencias del Lenguaje, GICIL, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño, desarrolló un trabajo encaminado a identificar los posibles efectos positivos que tendría la lectura de cuentos infantiles a los niños y niñas en edad preescolar. Y queríamos ver los efectos que se produce en tres aspectos fundamentales: en la motivación hacia la lectura, en los comportamientos lectores y también en algunos aspectos de carácter sociocultural. Sin embargo, habíamos dejado también la posibilidad de mirar los efectos que se producen en la escritura, aunque no era un objetivo que nos lo habíamos impuesto de antemano. A pesar que el promedio de lectura en Colombia ha venido subiendo a casi 2 libros por persona cada año, este dato resulta aún demasiado bajo si se compara con los más de 10 libros que suelen leer los habitantes de los países industrializados, y es por eso que este proyecto de investigación estuvo motivado en la necesidad de buscar posibles estrategias que permitan que los colombianos ganemos amor por la lectura desde la más tierna infancia. Porque siempre estamos fallando, por ejemplo, en comprensión de lectura. De todas maneras, las pruebas saber, las pruebas de estado siempre son comprensión de lectura. Entonces, estos proyectos ayudan a los niños a que, es que si no tenemos un hábito de la lectura, no podemos hacer mucho. Entonces, es mejor comenzar desde pequeñitos pues incentivarles esto que es la lectura a los niños, para que no les sea más difícil cuando sean grandes, cuando estén ya profesionales. Mirando estas deficiencias y la crítica que nos hace inclusive el mismo gobierno, que aún en la universidad somos malos lectores, ¿por qué no pensar, y eso es lo que discutimos en el grupo de punto de partida, cómo estos niños los vamos motivando desde la más tierna infancia hacia lo que es el acercamiento, de una manera lúdica, si se quiere, de una manera menos rigurosa, pero sí bastante concienzuda por parte de la familia, para que ellos se vayan acercando a estos procesos de lectura y de escritura. La ventaja de esto es que no hubo obligatoriedad, es decir, no hay tal vez la parte estricta de régimen académico disciplinario, sino más bien era la motivación de las mamás, en este caso, de los padres de familia o de los familiares, que les lean. El solo hecho de leerles ya despierta en los niños esa inquietud por saber qué es eso. Para poder llevar a cabo esta investigación, se trabajó durante 14 meses con un grupo de 10 madres de niños pequeños que a la vez eran estudiantes de los programas de idiomas de la Universidad de Nariño. Estas madres se comprometieron a leer cuentos a sus hijos de una manera regular, mientras que el grupo de investigación realizaba un seguimiento detallado del proceso y aplicaba diferentes herramientas cualitativas y cuantitativas que permitían evidenciar los cambios que se iban procesando en los niños. La actividad consistía en que la madre le leía diariamente o pasando un día durante 10 o 15 minuticos un cuento a su niño. La lectura generalmente la hacían antes de irse a acostar. Las madres que escogimos todas eran estudiantes de aquí del programa de idiomas que tenían sus niños pequeños. Ellos o ellas se comprometieron a hacer esta actividad pasando un día. Nosotros hicimos 4 visitas durante los 14 meses que duró la investigación. Hicimos unas visitas cada 3 meses para aplicar las pruebas, para recoger información relacionada con la investigación y sobre todo a través de las entrevistas que hacíamos con las madres. Los aspectos fundamentales que se indagaron a través de esta investigación fueron la motivación hacia la lectura, los comportamientos lectores que se iban desarrollando en los niños y algunos aspectos de interactividad y afectividad que se crearon o fortalecieron en la relación de los padres con sus hijos.
Adicionalmente, se estudió la manera como la lectura de estos cuentos infantiles motivó a los niños para que hicieran sus primeras aproximaciones a la escritura. Los niños tuvieron bastante motivación durante todo el proyecto. Ellos tuvieron un gusto grande por la lectura. Al principio los padres eran los que les decían que había que hacer la actividad. Luego los niños mismos eran los que decían que querían que les lean todas las noches. Al principio era un cuento, luego querían que les lean 2, 3, 4 cuentos en la misma noche. Luego ese interés se fue creciendo cuando ellos ya dicen que son lectores, que ellos pueden leer. Entonces ellos cogen el librito o el cuento, es decir, y comienzan a leer. Ellos simulan que están leyendo, pero entonces ellos lo que están leyendo son las imágenes y se leen todo el cuento, cosas que ellos se acuerdan de lo que les han leído o lo que miran, van descifrando lo que miran en las imágenes. En cuanto a los comportamientos lectores y la interrelación que se generaba entre los niños y sus padres a partir de esta actividad cotidiana de lectura de cuentos infantiles, también se presentaron avances significativos relacionados con el intento que los niños empezaban a hacer por diferenciar los dibujos de las letras, por tratar de comprender el sentido de las historias y por usar los libros de una manera adecuada y ya no como un juguete más. En las entrevistas, por ejemplo, se les preguntaba si ellos iban a un supermercado y qué productos podían encontrar. Y empezaban a mostrarlos primero por el dibujo, por la imagen, y luego sí a tratar de deletrear el supuesto nombre. Entonces eso ya es una manifestación evidente de que empiezan a tratar de leer. Y lo otro es a través de la lectura de los cuentos, como ellos empiezan a tomar el cuento, a escoger el cuento que a ellos les gusta e indicar, por ejemplo, quiero que me leas este cuento, aquí dice tal cosa, este cuento en este gráfico hay tal situación. En cuanto a la manipulación del texto como tal, una cosa inicial era que ellos tomaban el libro y lo tomaban indistintamente, de cualquier manera. Posteriormente, a través de la observancia de la lectura que les hacían las mamás, ellos empezaron a manipular el libro adecuadamente, a tomarlo al derecho, a indicarnos perfectamente cuál era la primera página, la portada. Al mismo tiempo nos dieron nociones de comportamiento lector cuando al preguntarles dónde debo comenzar a leer, ellos nos indicaban la primera página y aún más avanzaron a indicarnos cuál era el primer renglón, la primera letra. Nociones de dónde es arriba, abajo, dónde comienzo a leer, a dónde sigo, direccionalidad. Aunque no era un objetivo inicial de esta investigación, las observaciones y los resultados del proceso demostraron que la lectura de los cuentos a estas edades tempranas sirvieron como una fuerte motivación para que los niños tomaran la iniciativa de tratar de escribir sus propios textos, lo cual los deja bastante preparados para que el inicio de las actividades escolares no sea traumático. En los aspectos de la escritura, notamos en primer lugar que los niños comenzaron a desarrollar un gusto por la escritura, es decir, una parte motivacional que se reflejaba en el hecho de que los niños diariamente o semanalmente les pedían a sus mamitas que les den los cuadernos para ellos comenzar a escribir. En la escritura también se nota que los niños van diferenciando entre lo que es un dibujo y lo que es los garabatos, digamos que es el nombre que se utiliza para estas primeras fases, y lo interesante es que estos niños paulatinamente van descubriendo los trazos de tal manera que al final algunas de las niñas, por ejemplo, nos escribieron sus nombres o nos escribieron algunas de las letras del alfabeto, lo que quiere decir que estos niños ya quedaban más preparados para enfrentar el reto de la escritura a nivel ya de la escuela. Los resultados de esta investigación en los diferentes aspectos que se propusieron analizar evidencian claramente que sí hay una estrecha relación entre este simple ejercicio de la lectura temprana de cuentos infantiles respecto al desarrollo de múltiples habilidades en los niños asociadas con la capacidad de lectoescritura, lo cual seguramente será de gran utilidad para ellos en sus etapas posteriores de estudio y formación profesional. La respuesta pues ha sido efectiva y ha sido llamativa en este momento. Es decir, a nosotros nos inquietaba saber si hay o no hay
una correspondencia entre la lectura del cuento como tal y la motivación hacia la parte del lectoescritural y qué comportamientos llegaban ellos a desarrollar. Y pues nuestros resultados nos dan una parte inicial de parabienes, en sentido de que sí fue positivo este trabajo. Finalmente, es conveniente que quede en los padres un mensaje muy claro pero a la vez muy sencillo, relacionado con la importancia y los beneficios de promover la lectura en sus hijos, aún desde las edades más tempranas, porque como lo demostró esta investigación, ello se traduce en una mejor preparación de los futuros ciudadanos para que sean capaces de enfrentar inteligentemente los enormes retos que tienen por delante. Invitar a los padres de familia en particular para que utilicen esta estrategia que realmente es muy sencilla. Lo único que se pide es que las madres, los padres, los hermanos, los familiares lean a sus niños, ojalá diariamente durante, puede ser 5, 10 o máximo 15 minutos, porque realmente este ejercicio es de una ayuda impresionante. En general, las investigaciones demuestran que la lectura de cuentos infantiles a los niños ayudan mucho en el proceso de desarrollo del lenguaje. Y además, la lectura de estos cuentos también ayudan a desarrollar lo que hoy se llama la lectura emergente.